Bienvenidos al podcast del Club del Inversor, el podcast donde hablamos de negocios, finanzas, emprendimientos y aprendemos juntos a recorrer el camino de la inversión. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast del Club del Inversor, temporada 2026. Mi nombre es Nicolás Rodríguez y hoy viernes 28 de agosto les doy la bienvenida al episodio número 327 en el que vamos a hablar de una de mis grandes pasiones, la Fórmula 1 y el automovilismo. Porque así como hemos hablado de fútbol, la Fórmula 1 es otro deporte el cual no solo se puede también invertir, sino que mueve miles de millones de dólares. Por eso hoy, aunque nunca hayas visto una carrera, te vamos a contar todo lo que hay atrás de este deporte. Pero antes, y como siempre, clubdelinversor.uy, la comunidad de negocios más grande del país en donde tenés que estar si estás pensando en invertir. Una comunidad para encontrarte con otras personas que al igual que vos se están iniciando en este mundo, una comunidad para tener referencias y hacer contactos, pero por sobre todo una comunidad para aprender un montón. Por más información ya sabés, clubdelinversor.uy. Bueno, y ahora sí, vamos al tema del día de hoy. Hay negocios que son bastante fáciles de entender desde afuera. Una empresa automotriz fabrica autos y los vende. Un supermercado compra mercadería y la revende con un margen. Un banco toma dinero y lo presta. Podemos discutir después, obviamente, si son buenos o malos negocios, pero más o menos entendemos cuál es el producto o servicio. En cambio, cuando pensamos en Fórmula 1, más allá de los autos, pensamos en pilotos, motores, ingenieros, velocidad y carrera. Todo el espectáculo ocurre alrededor de máquinas tremendamente sofisticadas tratando de recorrer una pista más rápido que los demás. Así que parece bastante lógico concluir que es el negocio. Sin embargo, muchas veces el negocio no está donde pensamos que está. Hay que mirar en este caso un poco más allá. La empresa que explota comercialmente la Fórmula 1 no fabrica autos, no es Ferrari ni Mercedes, no contrata directamente a los pilotos, tampoco es propietaria de la mayoría de los circuitos donde se corre. Sin embargo, alrededor de ese campeonato se mueve una cantidad inmensamente impresionante de dinero y esta contradicción justamente fue un poco lo que me llevó a hacer este episodio, porque me parece que hay una pregunta mucho más interesante que saber cuánto cuesta un auto de Fórmula 1 o cuánto gana un piloto. Y la pregunta es, ¿qué vende realmente la Fórmula 1? Cuanto más te metes en el tema, más te convences de que responder esta pregunta permite entender bastante más que un deporte. Hay una historia, por supuesto, sobre marcas, medios de comunicación, barreras de entrada, distribución, escasez y modelo de negocio. Hay mucha cosa alrededor de esto y por eso es que me parece que va a ser un episodio muy, muy interesante para quienes no conocen el deporte. La base de todo es que la Fórmula 1 utiliza las carreras para generar atención y después construye una cantidad enorme de negocios alrededor de esa atención. Hoy es el negocio de las redes también, ¿no? Compiten por nuestro tiempo. El auto claramente es indispensable porque sin una carrera no existe nada de lo otro. Pero desde el punto de vista de lo económico, el gran activo es conseguir que millones de personas alrededor del mundo quieran mirar lo mismo al mismo tiempo. Y esto no nace ni con Liberty Media ni con Netflix. En realidad, el fanatismo por las carreras es mucho más viejo que los autos. Hace siglos que el ser humano encuentra distintas maneras de competir alrededor de la velocidad. Ha cambiado la tecnología, ha cambiado los autos, cambió también la sofisticación del espectáculo, pero la idea básica sigue funcionando porque es muy, muy sencillo, muy intuitivo. O sea, es alguien que quiere llegar antes que otro. Punto. Y uno puede no saber nada de aerodinámica, de motores híbridos o de estrategias de neumáticos y aún así entendemos perfectamente cuando dos autos llegan juntos a una curva cuál es la intención de ellos, ¿no? Y esto le da a las carreras creo que una combinación bastante particular. La esencia es tan chota, tan sencilla. Aunque haya una complejidad gigante, puede llegar a cualquiera el concepto. Entonces, pues si yo te digo, por ejemplo, badminton o fútbol americano, si no entendés un poco las reglas, capaz que no entendés qué está pasando. Sin embargo, en el automovilismo vos sabés que dos autos van pegados porque uno quiere que llegar antes que el otro.
En Fórmula 1 no compite solamente el piloto, hay equipos enteros tratando de encontrar pequeñas ventajas técnicas, ingenieros tomando decisiones bajo presión, fabricantes desarrollando tecnología y una cantidad gigante de trabajo que termina condensada en unas pocas horas de carrera. Con el tiempo además la categoría fue construyendo algo que va bastante más allá de la parte deportiva. Hay equipos con décadas de historia, pilotos que se convierten en celebridades. De hecho, eh, yo he visto un montón de personas famosas, de verdad. Cuando estuve en Estados Unidos me crucé con algunos de ellos. Sin embargo, capaz que no se me cruza sacarme una foto con esas personas. Ahora veo un piloto de Fórmula 1 y tal, y para mí es una celebridad mundial total. Entonces, esto hace que el público que sigue realmente el campeonato no necesariamente esté ahí solo por una razón. Hay gente que está fascinada por la parte mecánica, otros siguen a un piloto puntual, otros como yo son fanáticos de Ferrari desde chico, y también hay personas que se acercan por todo lo que rodea el evento, que esto es como el mundial, ¿no? También. Si uno va a un mundial, capaz que va mucha gente que no sabe tanto de fútbol o que no le gusta tanto el fútbol, pero está, el espectáculo que rodea es a veces mucho más interesante. Y esta mezcla terminó produciendo algo valioso para la Fórmula 1, que es la audiencia. Para llegar justamente a la máquina comercial, que es la Fórmula 1 que hoy conocemos, no se creó de un día para el otro, se hubo que ordenar bastante que el negocio que originalmente estaba como más dividido, ¿no? Estaba bastante más fragmentado. Las carreras de autos existían desde antes de la Fórmula 1 como campeonato mundial. Los fabricantes competían porque justamente ganar era una forma bastante evidente de demostrar la capacidad técnica. Si tu auto era más rápido y además conseguía terminar una carrera exigente, esto decía algo de tu marca, decía de lo que eras capaz de fabricar. Con el tiempo, esa competencia empezó a organizarse alrededor de un campeonato y aparecen muchos de los actores que seguimos viendo hoy. Estaban los equipos, los pilotos, los fabricantes, los circuitos, pero comercialmente todavía había mucho valor disperso. Y ahí aparece Bernie Ecclestone, un tipo que te puede gustar o no, pero entendió el negocio antes que muchos y terminó siendo fundamental para transformar la Fórmula 1. Ecclestone lo que vio es que el campeonato tenía muchísimo más valor cuando se comercializaba como un producto conjunto que justamente cuando cada uno de sus partes negociaba por separado. Las carreras, los pilotos, los fabricantes y los fanáticos ya existían. Lo que faltaba era alguien que ordene todas estas piezas, las convierta en una propuesta coherente y negociar alrededor de un campeonato completo. Parece capaz que una diferencia media boba, pero cambia completamente el poder de negociación. Una carrera aislada tiene un determinado valor. Un campeonato global que se desarrolla durante meses con personajes, con equipos y una historia que continúa de un fin de semana al siguiente tiene otro valor completamente distinto. Y esta capaz que es una enseñanza empresarial, ya que hablamos mucho de negocios en este podcast, que creo que es interesante porque no tiene que ver con autos. Muchas veces creemos que para construir valor en un negocio hay que inventar algo nuevo. Sin embargo, a veces hay negocios extraordinarios que aparecen cuando alguien encuentra una forma mejor de organizar cosas que ya existían. La innovación no siempre está en el producto, a veces es el modelo, ¿no? Y una vez que la Fórmula 1 empieza a consolidarse como un producto global, aparece lo que lo llevó a la gloria, que es la televisión. Hasta el momento, el espectáculo tenía un límite físico. En un circuito entra cierta cantidad de gente. Vos podés mejorar instalaciones, meter tribunas y demás, pero tenés un techo. La televisión rompe ese techo porque permite que la misma carrera sea consumida simultáneamente desde cualquier parte del mundo y económicamente es donde explota el negocio. Organizar una carrera sigue siendo extremadamente compleja. eh, Hay que transportar equipos, mover cientos de personas, producir la transmisión, montar la infraestructura, conseguir que todo funcione perfectamente. Pero una vez que la carrera ya existe, no hay que organizarla de nuevo para cada espectador. O sea, no se repite. El mismo producto puede viajar. Y ahí es cuando la Fórmula 1 empieza a convertirse también en una compañía de medios, que creo que es hoy mucho más que un campeonato. Y el deporte tiene una característica que lo vuelve especialmente atractivo como contenido, y esto hablábamos el episodio pasado cuando hablamos de fútbol, que es diferente de lo que pasa en el resto de la televisión.
el deporte lo queremos ver en vivo. Podemos dejar una serie para el mes que viene y probablemente la experiencia es la misma. Podemos pedir que no nos hagan spoiler en el trabajo, pero con una carrera no pasa eso. Porque el atractivo está en saber qué va a pasar. Si vos supieras ya lo que va a pasar, pierde la gracia. De hecho, si a mí alguien me cuenta quién ganó, qué pasó en el regada y quién abandonó, puedo mirar la repetición, pero ya no estoy consumiendo exactamente el mismo producto. Y aparte, me pasa de que carreras que de repente son en la otra punta del mundo, tenés que levantarte a las 3 de la mañana para mirarlas. Si no te levantás, hoy consumimos redes por todos lados, tenés que apagar el celular y mirar la repetición. Si prendés el celular, el algoritmo, a uno que es fanático, enseguida te avisa el resultado, te llegan aplicaciones, notificaciones y demás, así que es imposible no enterarme de lo que pasó en la carrera. Entonces me tengo que levantar a las 3 de la mañana, no me queda otra. La incertidumbre forma parte del espectáculo. Por eso el deporte consiguió algo tremendamente difícil en el de hoy día, reunir a muchísima gente delante de una pantalla en un momento concreto. Y cuando vivimos rodeados de opciones compitiendo permanentemente por nuestra atención, como hablaba de las redes, esto tiene muchísimo valor. La Fórmula 1 tenía ese producto y tenía una audiencia global. Pero durante años existió otro problema. Era muchísimo más fácil disfrutarla si ya eras fanático de cero. Alguien que conoce el campeonato puede encontrar interesante una pelea que está ocurriendo bastante lejos de la punta. Quizás el que está peleando en el lugar 16 contra el 17 está súper interesante. Pero si vos nunca viste una carrera, no vas a entender qué es lo que pasa, qué es lo que está en juego ahí. Puede entender que un piloto se está jugando capaz que la continuidad en el equipo, o saber que existe una rivalidad. Hay pilotos que se pelean y se están peleando de antes porque se pelearon en otros equipos o por lo que sea. Y una persona que jamás siguió la categoría no tiene ese contexto. Simplemente lo que ve es autos pasar y ahí parece creo que la gran jugada de esta historia. Cuando Liberty Media toma el control de la Fórmula 1, empieza a mirar el campeonato mucho más como una compañía global de entretenimiento. Ya no alcanza solamente con pensar cómo ganar más plata con quienes siguen a la Fórmula 1 de hace 20 años, como es mi caso, sino que hay que descubrir cómo hacemos para que una persona que jamás miró una carrera tenga ganas de empezar a verla. Y ahí aparece Drive to Survive. Para mí, lo más interesante que hizo Netflix es que prácticamente no cambió el producto. O sea, por si no lo viste, es una serie que cuenta las internas, tiene muchas temporadas de cada uno de los equipos de Fórmula 1. Los autos siguen corriendo de la misma manera. Lo que cambió fue que la historia que recibía el espectador antes de que se largue la carrera es otra. O sea, de repente vos ya conoces a los pilotos porque miraste la serie, entendés quién puede llegar a perder su asiento, su lugar en el equipo, qué tensiones existen dentro de un equipo y por qué determinado resultado es importante aunque ese auto no estuviera peleando por ganar. Y esto cambió bastante la experiencia porque ya no estás mirando gente desconocida. Sabés quién está dentro, tenés alguna razón para querer que le vaya bien o que vaya mal, porque como toda serie, te gusta un personaje o te gusta el otro. En este caso son personajes de la realidad. El deporte funciona mucho mejor cuando hay identificación. De hecho, te cuento otra como fanático de este deporte. Yo sigo la Fórmula 1 sin perderme nada, todos los fines de semana. Viajé a la Fórmula 1 porque soy fanático y porque me gusta y esté donde esté en la otra punta del mundo, esté de vacaciones, paro todo para mirar la carrera y la clasificación y todo. Sin embargo, como me gusta el deporte motor, todos los fines de semana estoy mirando todas las carreras que pueda, de todo lo que sea. Sigo otras carreras, categorías como la IndyCar, que es una especie de Fórmula 1 yankee norteamericana. También estoy con la Fórmula E, que es la Fórmula 1, pero de vehículos eléctricos. Y NASCAR, que son autos más como de calle así, autos de turismo, que se les llama, generalmente compitiendo en óvalos. Y después está el WTCR, que es la categoría donde corre Urrutia, que es el Campeonato Mundial de Autos de Turismo. Pero claro, o sea, es imposible estar atrás de todas estas categorías, de todo, ¿no? De decir, bueno, entonces tengo una aplicación que lo que hace es, cada vez que yo voy a ver una carrera o cualquiera de las categorías que mire, abro la aplicación y miro en la aplicación cómo va el campeonato, qué fecha, o sea, cuántas carreras han pasado ya en el año, cuántos puntos tiene cada equipo. O sea, en un minuto me actualizo enseguida
Y claro, dejo de ver autos que pasan y veo si el que va primero y va peleando con el segundo realmente va peleando importante o capaz que va primero ya es el campeón y no tiene gracia de nada. Realmente a mí me pasa que yo no puedo mirar una carrera de otra categoría que no sea la Fórmula Uno, que no la sigo tanto, si no estoy como actualizado en eso. Entonces, si uno no está identificado, son autos pasar. Entonces, volviendo al tema Netflix, consiguió fabricar esa identificación para una audiencia que antes estaba fuera. Esto me parece una lección espectacular para cualquier empresa porque o sea, tendemos a pensar que si un producto no crece, tenemos que modificarlo, agregamos cosas, inventamos versiones nuevas o empezamos a tocar características que quizás ya no ya funcionaban igual. En caso de la Fórmula Uno, el producto central ya era bueno. Lo que faltaba era una mejor puerta de entrada, ¿no? Y cuando empezaron a entrar nuevos fanáticos, apareció una rueda económica gigante. Una audiencia que ahora es más grande, vuelve más atractivo los derechos de transmisión y hace que las marcas tengan mayor interés en justamente asociarse al campeonato. También aumenta la cantidad de personas que quieren vivir la experiencia presencial y fortalece la posición de la Fórmula Uno frente a ciudades interesadas en recibir la carrera. Y ahí empieza a verse un poquito más con claridad por qué digo que la atención es el activo. Cada actor que rodea el campeonato busca algo diferente, pero todos necesitan que el público esté pendiente. Una plataforma necesita espectadores, una marca necesita que alguien mire el logo, un promotor necesita personas dispuestas a viajar. Si desaparece la audiencia, el valor económico de todo el ecosistema se cae. Y quizás el mejor ejemplo son los grandes premios. Esto está pensado, este podcast, para quizás no tengan ni idea de lo que estoy hablando, entonces vamos a hacerlo bien fácil. Cuando pensamos en un espectáculo, normalmente imaginamos que quien quiere organizarlo necesita conseguir un lugar. Una banda busca un estadio, alquila un espacio y después intenta vender suficientes entradas para recuperar lo que gastó. En la Fórmula Uno, la relación es al revés. Las ciudades y los promotores están dispuestos a pagar por conseguir un lugar en el calendario. O sea, cada ciudad de distintos países poderosos quiere tener un gran premio. De hecho, ahora Argentina quiere en el mediano plazo volver a tener una carrera de Fórmula Uno en Buenos Aires. Entonces, esto es fascinante desde el punto de vista empresarial porque demuestra hasta qué punto la Fórmula Uno consiguió modificar la relación de poder. La carrera ya no es un espectáculo buscando dónde instalarse, es un evento global que tiene más demanda que oferta, o sea, más interesados que lugares disponibles. De hecho, hay una puja re importante con los pilotos que no quieren tener, o sea, los pilotos están re calientes porque no quieren tener más carreras y obviamente el campeonato cada vez tiene más carreras, esto no era tan así. Y bueno, los pilotos obviamente no tienen vida porque van de un lado para otro todo el año. Entonces, durante un fin de semana se mueve muchísimo alrededor de la ciudad, llena de gente, otros lugares, hay ocupación hotelera, consumo, eventos corporativos y una exposición que sería difícil conseguir por otras vías. Es como un mundial, igual. Por eso el promotor, a que le llamamos el que organiza desde el lado de la ciudad, no está comprando simplemente unas horas de autos corriendo, está comprando el derecho a traer todo ese ecosistema. Y acá quiero hacerte un paréntesis, sobre todo para vos que estás escuchando esto y nunca no tenés ni idea de la Fórmula Uno. El año pasado tuve la posibilidad de vivir esto personalmente, realmente soy un agradecido, cumplí mi sueño que era alguna vez viajar a la Fórmula Uno y les cuento que lo voy a hacer en cualquier momento otra vez. Fui a San Pablo, al circuito de Interlagos en Brasil, a ver una carrera de Fórmula Uno y una cosa es leer sobre este negocio, estar escuchando este podcast, y otro es bastante distinto de mirar físicamente, de estar presencial durante una carrera. Entonces te lo resumo para vos que nunca viste una carrera, que no tenés ni idea de lo que estoy hablando. El Campeonato Mundial de Fórmula Uno hoy está compuesto en 2026, por 22, 23 carreras, no me acuerdo cuánto es, por ahí al año. ¿Está? En distintos países, distintas ciudades, Estados Unidos se está llevando cada vez más carreras porque está viendo el negocio. Entonces se le llama Gran Premio a todo el fin de semana. ¿Tá? Entonces hay 22, 23 fines de semana al año donde se compite. Y obviamente los pilotos y los equipos compiten por puntos, donde el que haga más puntos en esos 22, 22, 23 etapas es el campeón. ¿Tá? Cada fin de semana a su vez está compuesto no solo por la carrera.
Son 3 días, viernes, sábado y domingo. El primer día, el viernes, son los entrenamientos, donde cada equipo y cada piloto tiene determinado tiempo para correr en la pista todo lo que pueda para aprender la mejor forma de hacer las curvas, etcétera, etcétera. ¿Tá? Probar distintos neumáticos, ver si va a llover, probar el neumático de lluvia, si llueve, no sé, de todo. ¿Tá? El sábado a veces hay lo que se llama, o sea, el siguiente día, está lo que se llama la carrera sprint, que es como una carrera mini carrera. Esto es algo que se agregó hace relativamente poco. Es como una carrera cortita, ¿tá? Esto se agregó porque tenés ya ese fin de semana donde hay sprint, tenés 2 carreras. No todos los fines de semana del año, no todos los grandes premios tienen sprint, ¿tá? En este caso, Interlagos sí tenía carrera sprint, que es una carrera de 15, 20 vueltas. También puntúa, y nada, y está bueno porque tenés otra carrera el día sábado. ¿Bien? Y el mismo día sábado tenés la clasificación para la carrera principal, que es cada uno de los pilotos va dando un montón de vueltas y la vuelta más rápida que hace, para hacértela fácil, es más complicado, pero para hacerla fácil van dando vueltas y el que hace la mejor vuelta es el que al otro día larga primero y así sucesivamente. ¿Tá? Y finalmente el día domingo tenés la carrera, ¿tá? Que es una carrera larga. ¿Tá? Y después, obviamente, posterior a eso, tenés una premiación y demás. Bueno, en el caso de Interlagos se genera lo que es la invasión al circuito. O sea, podés meterte al circuito ahí, recorrer y correr y después. O sea, está buenísimo. ¿Está? O sea, que si viajaste y sos fan, perdón que me extienda, pero está bueno capaz para que ya que quede registrado por si algún día vas a la Fórmula 1 que te quede acá escuchado. Si viajaste y sos fanático, vas a pasar 3 días completos adentro del autódromo. Y tal cual fuese un mundial, tenés más cosas para ver, hay más carreras, más clasificaciones, más prácticas de otras categorías, de otras fórmulas, o sea, yo vi la Copa Porsche, por ejemplo, o sea, no solo corre la Fórmula 1 en ese mismo fin de semana. El viaje a mí me costó $2.600, o sea, eso incluye pasaje, hotel, traslados al circuito, entrada al sector D para todos los días, digo esto porque no es menor. Ese sector incluye la comida, porque claro, te pasás todo el día ahí adentro. Entonces, si no tenés incluida la comida, igual vas a tener que salir a alguno de los restaurantes que se arman improvisados ahí en el circuito para comer, porque estás todo el día ahí adentro. Eh, Arriba de eso, a los fanáticos, obviamente, que a mí yo soy fanático de Ferrari, me fui con mis campera de Ferrari y me gusta comprarme alguna cosita, un gorrito, lo que sea, como en el fútbol, te gusta comprar el merchandising y tenés como siempre las dos, todo, ¿no? Y sobre todo Brasil, no sé el resto, pero en Brasil vos tenés afuera todos los vendedores truchos que venden todas las cosas truchas a 2 mangos y después tenés las tiendas oficiales adentro del circuito que te venden todo lo original. Y ahí tenés que dejar un riñón, o sea, cualquier cosita son 100, $200. Dentro del circuito, a su vez, tenés una fan zone donde los pilotos suben al escenario, hablan, cuentan un poco, hacen un chiste, una bobada, la gente los saluda, hay DJ, hay música y de todo. Igual que el mundial. El día de la carrera también suelen haber shows o espectáculos en la pista antes de arrancar. También cuando vos estás en la tribuna, vos no ves, o sea, vos ves los autos pasar, depende de dónde estés, ves a los costados alguna curva que otra, pero vos no ves todo el circuito. O sea que hay una parte que vos te lo perdés. Entonces hay pantallas donde vos ves, podés ver todo, ¿no? A su vez te van marcando los resultados porque a veces perdés un poco el hilo de quién va primero y demás, ¿no? Entonces, por donde la mire, es una experiencia. Yo me fui además con un grupo de fanáticos de la comunidad de Robert. Si quieren, si les gusta esto, busquen en Instagram, se llama El Rincón del Pit Lane. O me escriben y ahí les paso y lo sumo a la comunidad. Tenemos un grupo en WhatsApp y opinamos y demás, está buenísimo. Por eso también eso, ir con gente lo hace una tremenda experiencia, y con otra gente que le copa lo mismo que vos. Y por supuesto, y obviamente me quedé unos días más en San Pablo, me quedé como 6 días en total. Salí a comer, hice shopping, paseé. Algunos incluso después de que terminó la carrera se fueron a Río de Janeiro. O sea que allá mismo gastás pila y todo sale carísimo. La gente piensa que todo andás con la campera Ferrari, piensa que estás podrido en plata y todo sale caro. Nada, es algo caro. Entonces, haber estado allí justamente me ayudó a entender que bastante mejor algo que sobre el papel parece medio abstracto. Cuando la Fórmula 1 llega a una ciudad no solamente es una carrera
Durante algunos días se genera una especie de economía alrededor de la carrera. Dicho, en San Pablo, caminando por la Avenida Paulista, la gente te para cuando estás con los logos de tu equipo y te dice, ay, viniste al Gran Premio o andás en el Uber y te preguntan enseguida, se dan cuenta enseguida que sos fanático, que viniste a la carrera. Entonces, mueve una economía gigante. Y sin embargo, como decía, las carreras son determinadas, no son 800, son la misma cantidad. Y esto nos lleva a una palabra que parece bastante cuando analizás un negocio, que es la escasez. Hay una cantidad limitada de carreras que pueden entrar en una temporada y una cantidad todavía más limitada de lugares dentro de la propia Fórmula Uno. Por ejemplo, esto pasa en los equipos. No alcanza con tener plata y decidir que mañana queremos competir. Entrar a la Fórmula Uno requiere una aprobación, infraestructura, capacidad técnica, cumplir con barreras enormes. El lugar dentro de la parrilla, que se le llama dentro de los equipos, termina teniendo valor por sí mismo porque es difícil de conseguir y forma parte de un ecosistema que genera cada vez más plata. Esta situación es bastante distinta a lo que ocurría en buenas partes de la historia de la Fórmula Uno. Competir en Fórmula Uno podía convertirse en un problema financiero bastante serio para una marca. La lógica era fácil. Si gastar más aumentaba las posibilidades de tener un auto rápido, siempre existía un incentivo para seguir poniendo dinero. Y cuando uno de los grandes equipos aumentaba el presupuesto, los demás tenían que intentar acompañarlo. Esto te podía generar una situación bastante poco atractiva de lo empresarial. El campeonato podía crecer, conseguir más ingresos y atraer más gente, pero buena parte de ese crecimiento podía terminar consumida por el propio costo de competir. Algo parecido pasa en otros deportes profesionales también. La industria genera plata, pero enseguida aumenta aumenta lo que los clubes o equipos necesitan gastar para mantenerse competitivos. Por eso, el límite presupuestario, que es algo que se hizo, fue algo tan relevante. No necesitamos meternos en la cifra ni en las excepciones técnicas porque para entender el impacto económico alcanza simplemente con entender la idea. Se intentó de alguna forma poner un freno a esa carrera de gasto permanente y cuando una industria consigue aumentar sus ingresos y al mismo tiempo introduce disciplina sobre una parte relevante de los costos, los activos que están adentro justamente empiezan a valerse mucho más atractivos. Bien, y a esto tenemos que sumarle que los lugares son escasos. Entonces pasamos de tener equipos que en algún momento serán una carga para los propietarios a tener activos, porque hoy por los que hoy existen inversores que están dispuestos a pagar mucha plata. Y entonces, aparece otro concepto desde el punto de vista de empresa. Una empresa puede ser requete contra rentable hoy, pero si mañana cualquiera lo puede copiar bien fácil, y la realidad es que esa rentabilidad va a ser difícil de sostener. En la Fórmula 1 no es sencillo copiar el activo porque podés tener plata, podés contratar ingenieros y construir instalaciones, pero aún así necesitas acceder a un lugar dentro del campeonato. Entonces eso crea justamente escasez. Ahora bien, entender que un equipo puede ser valioso no significa que todos tengan el mismo modelo de negocios entre los equipos. Y acá te explico por si nunca escuchaste del tema. Por ejemplo, Ferrari es probablemente el mejor ejemplo para esto. Es imposible separar completamente la historia de Ferrari de las carreras. La Fórmula 1 forma parte de la construcción de la marca Ferrari desde hace décadas y esto tiene un valor que es difícil medirlo mirando solamente cuánto dinero recibe el equipo por competir. Cuando alguien se compra un Ferrari de calle, un auto, no está pagando los materiales, el motor y determinadas prestaciones. Está comprando una marca que lleva años cargándose de significado. La competición fue parte fundamental de esta marca. Entonces eso explica por qué la Fórmula 1 para Ferrari es una actividad costosa, sí, pero es una de las herramientas de marketing más importantes de toda la empresa. Si mañana apareciera un fabricante similar a Ferrari capaz de construir el mismo auto, no necesariamente puede cobrar el mismo precio, porque el acto puede ser el mismo, pero no puede copiar de un día para otro toda la historia asociada a Ferrari. Y vamos con otro caso distinto, Red Bull, por ejemplo, que es otro equipo de la Fórmula 1. Red Bull no vende autos, por lo tanto no participa de la Fórmula 1 para demostrarle a los clientes que sabe fabricar vehículos. Lo que hizo fue convertir al deporte en parte de su estrategia de comunicación.
Red Bull es una marca de bebidas, ¿no? En lugar de limitarse a pagar por poner un logo dentro de un espectáculo producido por otro, se convirtió en protagonista del mismo espectáculo. Cuando el equipo gana, la marca aparece integrada a la historia que la gente quiere consumir, y esto es más potente que una publicidad común. La mayoría de las marcas pagan para interrumpir algo que vos estás mirando. Estamos viendo un video, una película y aparece el aviso. Red Bull lo que hizo fue, en muchas ocasiones lo consiguió, que la propia marca sea parte del contenido que elegimos mirar voluntariamente. Y esto es un concepto de marketing muy, muy fuerte. Y también nos demuestra por qué no tenemos que analizar todos los equipos como si buscaran obtener el mismo retorno. Para Ferrari, la Fórmula 1 fortalece una marca de lujo, y para Red Bull forma parte de una estrategia de comunicación. Bien, pero bueno, para no irnos por las ramas, si yo quiero invertir en esto, ¿cómo puedo hacer? Bueno, podemos comprar acciones de empresas que se relacionen con la categoría, con la Fórmula 1, pero no significa que todas nos den exposición al mismo negocio. O sea, no todas las empresas que podamos comprar son exclusivamente Fórmula 1. Ferrari, por ejemplo, cotiza en bolsa. Pero si vos compras una acción de Ferrari, no estás invirtiendo en la Fórmula 1 directamente. Estás invirtiendo en una marca que hace autos y que su principal negocio es hacer autos. También existen fabricantes que hacen motores o que participan en organizaciones, pero bueno, lo mismo. No es, quizás si vos querés hoy invertir en la Fórmula 1, tenés que meterte en Liberty Media. O sea, tenés que comprar una acción de Liberty Media. Es probablemente la forma más directa de acercarse al mercado de la bolsa y al negocio comercial de la Fórmula 1. Ahí sí, ahora bien, como dijimos en el episodio anterior, no toda buena empresa significa que sea una buena compra como desde el punto de vista de inversor, ¿no? Porque hay que ver también el precio que estamos pagando. Yo me fijaría, si analizo una acción, cuánto vínculo tiene con la Fórmula 1, y sobre todo el negocio de la Fórmula 1 hay que entenderlo como capacidad de atender. Entonces, voy a analizar una acción de alguien que está vinculado con la Fórmula 1, bueno, ¿qué capacidad tiene de mantener la atención dentro del negocio de la Fórmula 1? No es si hace buenos motores, si hace malos motores, es si vamos a la Fórmula 1 per se, es, bueno, cuánto de este protagonismo, de esta atención que le estamos robando al espectador pasa por esta empresa. Podemos concluir que la Fórmula 1 es un negocio espectacular, sí, que tiene buenas perspectivas y que tiene activos que son difíciles de replicar. Pero después, como digo, tenemos que mirar cuánto estamos pagando por participar de ese negocio. Si el mercado capaz que ya incorporó un futuro extraordinario dentro de ese precio. Lo mismo que dije en el caso de la acción de SpaceX, ¿no? Entonces, para ir cerrando, cuando analizamos una empresa y pensamos en invertir en ella, solemos preguntarnos qué vende. Capaz también deberíamos preguntarnos qué hace que alguien quiera comprarle. En algunos negocios puede ser una tecnología que es difícil de copiar, en otros puede ser distribución, una licencia, una marca, una comunidad. El caso de Fórmula 1 es una mezcla de historia, exclusividad y capacidad para juntar personas alrededor de un espectáculo. Y cuando esa atención, como yo dije, el negocio real de la Fórmula 1 es la atención, existe, aparecen distintas formas de monetizarla. Ferrari puede utilizarla para fortalecer una de las marcas más reconocidas del mundo, Red Bull para plataforma de comunicación, una ciudad, ¿por qué no? Porque también las ciudades se ven beneficiadas, pueden utilizar para atraer visitantes y posicionarse internacionalmente. De hecho, es una estrategia que hacen muchas ciudades para darse a conocer, traen un gran premio de Fórmula 1. La televisión puede usar a la Fórmula 1 o comprar los derechos para conseguir espectadores para otros programas o otros eventos. Todos están mirando el mismo campeonato, pero cada uno encuentra una manera distinta de capturar parte del valor que genera. Por eso creo que la Fórmula 1 es uno de los negocios más interesantes para estudiar, aunque no tengamos ninguna intención de invertir ni un solo dólar en él. Por eso lo traje a colación acá al episodio. Nos demuestra que muchas veces aquello que vemos no es necesariamente el negocio que existe debajo. A veces el negocio no está donde pensamos que está. Nosotros vemos autos, el negocio está en el espectáculo, en la atención. El verdadero activo de la Fórmula 1 es conseguir que nosotros quieramos mirar. Y quizás la transformación más importante de la Fórmula 1 durante los últimos años no ocurrió ni en un túnel de viento, ni en un taller, ni en un motor. Ocurrió porque alguien entendió que esto
Se podía tomar un deporte que siempre fue espectacular, contar mejor las historias que había alrededor y conseguir que millones de personas nuevas tuvieran una razón para prestarle atención. De hecho, como fanático del deporte y que estoy en una comunidad que todos hablamos, la mayoría de los que vieja escuela, de los que vemos este deporte hace 1000 años, estamos en contra de algunos de estos nuevos cambios en pro del espectáculo, ¿no? Pero bueno, esto será para otro tema que ya no tiene nada que ver con negocios e inversiones. Así que bueno, perdón por extenderme un poco, es porque soy bastante fanático del tema. Y nada, como siempre, nos escuchamos. Si te gustó, comentá por el 5 estrellitas que nos ayudás a que más gente pueda escuchar estos episodios. Y como siempre, nos escuchamos, nos encontramos el próximo viernes en un nuevo episodio del podcast del Club Inversor. Buen fin de semana para todos. Chao, chao.